Nos encontramos entonces en esta tercera sesión de nuestro taller de oración. Como les estaba comentando, nuestro tercer tema es ¿cómo habla Dios? Es una pregunta que con cierta frecuencia recibo cuando converso con alguna persona acerca de la oración. Mm, Padre, ¿y cómo habla Dios? ¿No? Padre, ¿y cómo sé que Dios me habla? ¿No? Yo puedo rezar, pero a veces me parece que estoy solo, o cuando se me ocurre algo, tengo la duda de saber si es Dios el que me lo quiere decir o soy yo que me estoy inventando cosas, ¿no? ¿Cómo habla Dios? ¿A usted Dios le habla? ¿No? Me preguntan a veces. Y esto me ha hecho también reflexionar y transmitir, y para transmitirles el contenido pues, de esta tercera sesión, ¿no? Porque sí que Dios habla, efectivamente, eso tengo que confirmarlo. Incluso en la Escritura encontramos que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como se habla con un amigo. La oración no es monólogo, la oración es diálogo y eso significa entonces que Dios pues también tiene que hablarle al alma, que Dios quiere hablarle al hombre. Encontramos en la Escritura pasajes muy significativos, muy bonitos al respecto, como en el Antiguo Testamento la historia del sacerdote Elí y Samuel, que entonces era todavía un niño. Cuenta cómo la Sagrada Escritura, cuando Samuel se queda en el templo al servicio del Señor, un día, al irse a descansar, escucha que lo llaman por su nombre, y pensando que era Elí, se acerca a preguntarle si lo había llamado. Y Elí le dice pues que no lo ha llamado, no lo ha llamado nadie, y que esté tranquilo, que se vaya a descansar. Pero se vuelve a repetir una y otra vez, hasta que en un momento Elí entiende que es el Señor el que lo está llamando. Pero Samuel todavía no lo sabía, porque Samuel todavía no sabía cómo hablaba Dios. Entonces Elí le enseña que la próxima vez que escuche que lo llama, diga, habla Señor, que tu siervo escucha. Y a partir de ahí, Samuel comenzó a escuchar y a entender a Dios. Y esa sería también nuestra tarea, comenzar nuestra vida de oración dispuestos a escuchar a Dios, dispuestos a responder a su llamado. Habla Señor, que tu siervo escucha. Ahora podemos comenzar así también esta sesión y comenzar así nuestra vida de oración. Que el Señor nos diga lo que necesitamos saber y que nosotros estemos dispuestos a escuchar, para así aprender a hacer oración. La oración no se puede dar sin ese deseo de escuchar a Dios. Y también, si lo escuchamos, es para aprender a amarlo con todo el corazón. Ciertamente, no a todas las personas Dios le habla de esta manera, ¿no? Aunque ustedes habrán escuchado alguna vez, en el caso de los santos, ¿no? De muchos de ellos, o algunas personas muy espirituales, pues que han tenido unas manifestaciones místicas, diríamos, ¿no? De manera que o han visto, ¿no? a Jesucristo, por ejemplo, o han escuchado, ¿no? Que le dirigía unas palabras. Ciertamente, la tradición de la Iglesia reconoce que hay personas que tienen ese tipo de fenómenos místicos, ¿no? En los libros de teología espiritual, por ejemplo, se trata acerca de las visiones místicas, ¿no? De representaciones captadas por los sentidos o la imaginación o la inteligencia de una realidad sobrenatural. Por ejemplo, ¿no? Podemos ver la humanidad santísima de Jesucristo. O otras veces no son así tan completas, pero sí son locuciones intelectuales, son comunicaciones de Dios, de verdades sobrenaturales, al alma, a través del entendimiento, sin el auxilio de los sentidos exteriores, ¿no? Aunque se llame locución, no es algo que se escucha. Puede ser durante la actividad de la oración o incluso de improviso, ¿no? Inesperadamente, sin que uno lo esté buscando o haya ni siquiera puesto algo de su parte. Puedo citar como ejemplo un suceso de la vida de San José María, más de uno en realidad, porque él no
demasiado frecuentemente, pero en más de una ocasión, ha tenido estas locuciones de Dios. Por ejemplo, el 8 de mayo de 1970, antes de partir hacia México, oyó claramente en su alma la voz del Señor que le decía en latín una frase de la Escritura: Si Deus nobiscum, quis contra nos. Dice, en medio de su congoja, esta locución le trajo sosiego y también la seguridad en la fortaleza divina, porque el brazo de Dios es invencible, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Igual, en 1971, pasaba unos días en un pueblecito cercano a Como, en el norte de Italia, y después de celebrar la misa, de dar gracias, estaba ya leyendo el periódico, cuando sintió que con gran nitidez y fuerza irresistible se imprimía en su alma una locución divina: Alveamus cum fiducia a tronum glorie ut misericordiam consequamur. También una frase de la Escritura con una pequeña variación dicha en latín. En su caso particular, en lo que le pasaba a San José María, él describía esas locuciones diciendo que era algo breve, concreto, pero sin oír por el oído y también sin buscarlo. Esa era la manera como Dios le hablaba a él. No todas las veces, pero sí muchas veces. En otras veces le hablaba de otras maneras, como también más comúnmente nos habla a nosotros. Por ejemplo, una de las respuestas que suelo dar cuando me preguntan eso es que Dios ya habló, ¿no? Y nos habló a todos en las Escrituras. Si queremos conocer lo que Dios ya dijo, si nos interesa de verdad conocer lo que Dios dice, lo que ya ha dicho, vayamos a las Escrituras, porque ahí Dios nos habla. Dice la carta a los Hebreos que de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, y en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Por tanto, tanto el Antiguo como especialmente el Nuevo Testamento son palabra de Dios, a través de las cuales Dios habló a su pueblo. Y no solamente a su pueblo, también a nosotros. Y son verdaderas palabras de Dios y también palabras nuestras que podemos entender, ¿no? Dios nos habla en las palabras que podemos entender, así como el Verbo se hizo carne, la palabra de Dios se ha hecho también palabra humana. Y si las ha pronunciado Dios y las ha dicho de verdad, qué importante será conocerlas. Ignorar las Escrituras sería como ignorar a Cristo, decía San Jerónimo. Ignorar la palabra del Padre. Cuando lees, Dios te habla. Hay que recordar que la palabra que está recogida en las Sagradas Escrituras es palabra viva por obra del Espíritu Santo. Si no fuera así, sería pues cualquier libro antiguo que tendría un interés literario quizá, o histórico relativo, ¿no? Solamente a aquellas personas que se dedican a estudiar la arqueología o la literatura, la historia antigua. Pero no, lo particular de la Biblia es que haya sido escrita hace tantos miles de años, nos sigue hablando. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo nos sigue hablando ahora con las mismas palabras con las que ya habló antes. Siguen siendo palabras vivas. El Espíritu Santo da a los lectores y a los oyentes la inteligencia de la palabra de Dios para entender algo que Dios me quiere decir hoy a mí en la actualidad. Especialmente cuando estamos en la celebración litúrgica, las palabras, las acciones, los símbolos son vehículo justamente de esa comunicación que Dios quiere tener con el hombre. El Espíritu Santo pone en nosotros, nos pone más bien en relación viva con Cristo, con el Padre, para que podamos captar el sentido de lo que oímos, de lo que contemplamos, de lo que realizamos. Hay en la vida de San Agustín una experiencia pues que es interesante recordar, cuando él todavía ya se había acercado al cristianismo, pero no se terminaba de decidir a seguir ese camino.
ya lo admiraba, pero reconocía que era todo pues un ideal tan grande y él había vivido una vida tan alejada de Dios, tan equivocado, que se sentía realmente indigno, ¿no?, de seguir ese camino y se sentía totalmente sin fuerza. Se preguntaba, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo, no, voy a estar así? ¿Hasta cuándo voy a seguir diciendo mañana, mañana, mañana? ¿Por qué no poner fin a mi vida pasada, pues ahora mismo, ¿no? Y convertirme, pero no se acababa así de decidir. Y un día cuando estaba en esa experiencia ciertamente dolorosa, digamos, ¿no? Porque es una resistencia interior que experimentaba a la vez que un deseo grande de Dios, una sed de Dios, estaba él en el jardín, en el huerto, pues sí, escucha la voz de una casa vecina, escucha una voz como de niño, que decía cantando y repitiendo muchas veces, toma y lee, toma y lee, toma y lee, ¿no? Y bueno, de pronto él se puso a prestarle atención, estaba metido en sus pensamientos, pero se puso a prestarle atención a esas palabras, ¿no? Un niño por ahí que decía, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y él se puso a pensar si había algún juego de niños que fuera así, pero no recordaba haber escuchado jamás ningún juego que sea así. Entonces dice, esto debe ser de Dios. Me levanté, interpreté esto como una orden divina de que abriese la escritura y leyese el primer capítulo que me encontrase. Porque había oído decir de Antonio, de San Antonio Abad, que advertido por una lectura del Evangelio a la cual había llegado por casualidad, y tomando como dicho para sí lo que leía, vete, vende todas las cosas que tienes, dalas a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y después ven y sígueme, se había convertido con esas palabras. Así que apresurado, dice, volví al lugar donde estaba sentado Alipio y donde había dejado yo el libro del apóstol al levantarme de allí, lo tomé, lo abrí y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos, que decía, no en comilonas y embriagueces, no en lechos y en liviandades, no en contiendas y emulaciones, sino revestidos de nuestro Señor Jesucristo, y no cuidéis de la carne con demasiados deseos. Dice él, no quise leer más, ni era necesario, pues al punto que di fin a la sentencia, como si se hubiera filtrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Y entonces indiqué dónde me había quedado leyendo, lo cerré, y ya con el rostro tranquilo, le comenté a Alipio lo sucedido, quien a su vez me indicó lo que estaba pasando él y que yo ignoraba, y pidió ver lo que había leído yo, se lo mostré, y él puso atención en lo que seguía, aquello que yo había leído y que yo no conocía. Seguía así, recibid al débil en la fe, lo cual se aplicó él a sí mismo y me lo comunicó. Y fue una conversión de los dos. Ese momento fue importante para los dos y fue toma y lee. Fue ir a las escrituras, leer lo primero que allí se encontrara y aplicárselo a él. Entonces, Dios efectivamente nos habla y nos sorprende muchas veces. Y sé pues que también algunas personas, ¿no?, tienen esa costumbre de tener la Biblia en su casa o tenerla abierta y en su momento de oración pues también cogen la Sagrada Escritura, ¿no?, al azar quizá, ¿no?, abren una página y leen y meditan, ¿no? Esto hay que decir que por supuesto la palabra de Dios siempre nos ayuda, nos habla, ¿no? Pero hay que decir también que a veces no es sencillo, ¿no? Y que nunca hay que tratar la palabra de Dios tampoco pues como si fuera una especie de artículo mágico, ¿no? Ya no hay que dejar que la devoción derive en superstición, ¿no? ¿Qué quiero decir yo? Que se puede hacer, ¿no? Y por supuesto se puede abrir la palabra de Dios siempre y leer lo que nos dice, interpretarlo, pero hay que tener en cuenta que uno, no hay que caer en ningún tipo de superstición, ¿no? Y dos,
que también se necesita un cierto conocimiento adecuado para interpretar la palabra. Quizá otro taller, ¿no? El tema de otro taller más adelante puede ser el interpretar la palabra de Dios. Muchas veces hay que tener un conocimiento histórico o del contexto de los personajes, también un poco de los géneros literarios con los que se expresa cada uno de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento para captar cuál es el mensaje que tengo yo que sacar de allí. Como digo, no siempre es sencillo. Pero el Papa Francisco, por ejemplo, nos da unas líneas generales que nos pueden ayudar a profundizar en la palabra de Dios. En la presencia de Dios nos dicen una lectura reposada del texto que también puede ser elegida por uno mismo, es decir, a ver, yo quiero conocer más los evangelios, quiero meditar más detenidamente un pasaje de la vida del Señor, o a lo mejor prefiero un salmo. Muy bien. En la presencia de Dios, en una lectura reposada, es bueno preguntar, por ejemplo, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta quizá? ¿O por qué no me interesa? ¿O al revés, por qué me agrada? ¿Qué me estimula esta palabra? ¿Qué me atrae? ¿Y por qué me atrae? Y así vamos profundizando en qué es lo que Dios me quiere decir a mí. Vamos haciendo hablar en la actualidad ese texto sagrado. Entonces, Dios a todos nos habla en la Escritura. Y también Dios a todos nos quiere hablar en la oración. La oración también es el lugar, ¿no?, por antonomasia para escuchar la voz de Dios, ese momento dedicado al Señor, donde nos puede hablar, y quizá nos sirve considerarlo, de distintas maneras. Dios nos habla con propósitos, por ejemplo, con afectos, con inspiraciones. Dios nos habla con propósitos cuando salimos con la idea clara de que hay algo que tenemos que hacer. Y eso se lo encargamos a la voluntad para que lo cumpla. Es bueno que una oración culmine pues en algún propósito. De esa manera podríamos decir, la oración influye en nuestra vida, ¿no? Lo que hemos meditado y hablado con Dios se traslada a nuestra vida. Si hacemos oración, decíamos, es para que nos identifiquemos más con Cristo, para que nos cumplamos mejor la voluntad del Padre, ¿no? De alguna manera, la oración, al incrementar nuestra relación con Dios, también nos pone en sintonía con Él para hacer lo que Dios quiere. Pero sé que hay muchas personas que saben esto, ¿no?, que de la oración hay que sacar propósitos, pero yo diría, y no solo yo, San José María también decía, pues que en general vienen bien, pero a veces no son necesarios, a veces se dan por supuesto. eh, no es que siempre necesariamente tengamos que sí o sí sacar un propósito, porque si no, ¿qué va a pasar? Que se nos acumulan pues los propósitos, ¿no? Imaginen si hacemos oración 2 veces al día, todos los días, cuando termina una semana, pues tendríamos 14 nuevos propósitos. Termina el mes, tendríamos 60. Terminaríamos el año con 730 y a cabo de 3 años tendríamos que haber cumplido 2190 propósitos, ¿no? Quizás no es la idea, pues, ¿no?, de que nadie puede vivir, digamos, con tantos objetivos y tantas metas, porque muchas veces incluso el propósito hay que repetirlo porque es difícil hasta que lleguemos a cumplirlo, ¿no? Entonces, paciencia, ¿no? Pero tampoco los propósitos son el único modo en el que Dios nos habla en la oración. También están los afectos que influyen básicamente pues, en el estado del corazón, que puede llenarse, por ejemplo, de una gran paz, de una gran alegría, ¿no? Las inspiraciones, que son más pues como iluminaciones en la inteligencia que nos permiten captar las cosas de un modo nuevo, ¿no?, entenderlas de un modo nuevo, ¿no? Se nos abre un horizonte nuevo, descubrimos un nuevo Mediterráneo, ¿no? El trabajo de pronto pues tiene
otro sentido, ¿no?, que no habíamos descubierto, o la vida en familia, el amor en la familia, en fin. Y todo eso es valioso. También podríamos decir, eh, además de hablarnos en las Escrituras y de hablarnos en los momentos de oración, todos sabemos que Dios habla siempre y por tanto nos habla también en la vida cotidiana, en nuestro día a día, en nuestro hoy. En todo tiempo, en los acontecimientos de cada día, su Espíritu se nos ofrece para que brote la oración. Mientras contemplamos quizá un paisaje, mientras realizamos una tarea, mientras acompañamos a una persona, ¿no?, mientras leemos una noticia quizá, empezamos por ahí a pensar y de pronto el pensamiento se convierte en oración porque lo vamos conversando con Dios, ¿no? Y eso es bueno, eso es buenísimo. Es importante tener esa actitud, de hecho buscarla, ¿no? Amasar con la oración las situaciones cotidianas. Y de hecho San José María decía, no hay otro camino, hijos míos, o sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor, o no lo encontraremos nunca. Nuestro hoy también es un lugar en el que Dios nos habla. Un consejo práctico que daba el fundador del Opus Dei, que nos puede ayudar a la oración, dado que Dios nos habla en muchos momentos del día, tomar algunas notas de esas cuestiones que después deseamos considerar en la presencia de Dios en nuestra oración, para que no se nos olvide, para que no perdamos quizá algo que Dios nos ha dicho y que luego queremos saborearlo más despacio y entenderlo mejor, alguna lección que nos ha dado el Espíritu Santo. Y también te va a hablar cuando rezas despacio alguna oración vocal, cuando la rezas saboreando, ¿sí? Por tanto, cuando lo rezas entendiéndola, contemplándola. Te puede hablar cuando estás leyendo un libro de contenido espiritual, quizá la vida de algún santo, ¿no? Y de pronto hay cosas que te inspiran también a ti, en el sermón de la misa, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que a veces el sacerdote dice algo en la homilía y uno piensa, parece que lo ha dicho para mí, como si me conociera, ¿no? No es Dios que ha querido servirse de esas palabras. Nos puede hablar a través de un consejo del director espiritual, de alguien que realice ese acompañamiento espiritual y que como nos conoce, nos lleva también a la oración, nos puede decir, ¿y tú has pensado en esto? Y ¿verdad? De pronto nos damos cuenta que es ahí la llave que abre la puerta y Dios nos la ha mandado a través de otra persona. También, ¿por qué no? Cuando nos corrigen algo que estábamos haciendo mal. Más allá de quién lo ha hecho, de qué manera, y a lo mejor Dios también me quiere decir esto, porque busca mi santidad. O ahí puede hablarnos el ejemplo de otra persona. Hay tanta gente buena de la que podemos aprender muchísimo, conocida y desconocida, a veces gente desconocida, pero a través de ella Dios ha querido dejarnos un mensaje y lo hemos captado también. Y ahí viene eso de, bueno, y padre, ¿y cómo sé que es Él y que no me lo he inventado yo? ¿No? Este es un capítulo interesante en la literatura espiritual. Hay algunos criterios, podríamos decir. Hay que tener muy claro que Dios nunca pide nada pues, que sea contrario con la misma ley de Dios. Que en general lo que Dios nos dice es siempre para impulsarnos a amarlo más a Él y amar más a los demás y nos ayuda a cumplir con nuestros deberes. Y tiene el equilibrio de lo virtuoso, no es nunca una exageración, ni hacia un extremo ni hacia el otro. Yo agregaría ahí que ayuda también consultarlo con nuestro director espiritual, porque también tiene él pues la gracia de Dios para ayudarnos, ¿no? Y seguro tiene también la experiencia, la ciencia necesaria para ayudarnos a descubrir algo que es auténticamente de Dios y distinguirlo de aquello que no lo es, ¿no? Sin asustar a nadie, pues también el demonio nos trata de hablar, pero para confundirnos, ¿no? Bueno, y si nos ponemos en el caso contrario, ¿y qué pasa si Dios no me habla? ¿No?
Lo intento, lo intento, lo intento, y Dios no me habla. ¿Por qué no me habla? ¿Qué pasa? ¿No? Para mucha gente esto es una tentación, ¿no? Es decir, si Dios no me habla, no me responde, ¿para qué rezar? ¿Para qué rezar? O pueden pensar, bueno, si Dios no me habla, pues es que no está. Pero fíjense que esta experiencia la encontramos ya en las Escrituras. Es una experiencia común. Lo dice Job, clamo a ti no me respondes. Lo dicen los Salmos, Dios no estés callado, no guardes silencio, ¿por qué escondes tu rostro? Es una experiencia común y hay muchas respuestas posibles. Voy a enumerar algunas, ¿no? Las primeras parten de hacernos dar cuenta que no siempre hace falta palabras tampoco. Porque entre otras cosas, Dios no nos habla al oído, no nos habla al corazón, al alma, a la conciencia. Bien. Piensan que las personas que se conocen y se quieren mucho, llega un momento en que no necesitan palabras, porque se entienden con la mirada, una mirada llena de cariño, llena de significado. En ese sentido decía el Papa Francisco, qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas frente al sagrario y simplemente ser ante sus ojos. Ser, ¿no? Nada más. O también podemos considerar que Dios nos habla con sus obras, transformando, por ejemplo, nuestro corazón. Puede ser su primera respuesta, transformar nuestro corazón. A veces se esconde para que lo busquemos también, ¿no? Y entonces le decimos como el salmista, no estés callado, no guardes silencio, Señor, o como decía San José María, Jesús, dime algo, ¿no? Y está muy bien. Dios habla cuando quiere, ¿no? Y como quiere. Y esto es bueno darse cuenta y es una ley que hay que respetar. No, no podemos forzar a Dios. Pero, y aquí vienen otro tipo de respuestas, también hay que ver si hay algún problema. También hay que pensarlo. A lo mejor hay algún obstáculo y por eso no es que Dios no me hable, sino a lo mejor el problema está en el receptor, que es que yo no estoy eh, pudiendo escucharlo. Una primera pregunta sería si es que estamos acaso en pecado, porque si es así, el problema es que la comunicación está interrumpida, no se puede pasar de un lado al otro. No existe ese canal de la gracia divina, no está en la vida divina en mí, ¿no? Ni su Santo Espíritu, hasta que a través del sacramento de la confesión y recibiendo su perdón, pues se restaure nuevamente el conducto de la gracia y la vida divina en mí. Otra respuesta muy sencilla, pues, bueno, y estás prestándole tu atención a Dios, ¿no? O estamos también a veces tan distraídos en las cosas que, claro, como Dios no puede competir con un teléfono celular, con un mensaje, a lo mejor no es que Dios no nos hable, sino que no encontramos en la manera de estar prestando la atención a Dios, ¿no? Puede ser que estemos acostumbrados a un nivel de ruido, digamos, ¿no? Muy alto en nuestra vida, de muchas cosas, de una no quietud, ¿no? De un no parar, y resulta que Dios, como suelen decir, habla bajito, ¿no? Otra opción podría ser pues que en la oración realmente solo hablemos nosotros y no le dejemos hablar. También tenemos que saber callarnos, ¿no? Así como hay que saber escuchar a las personas, pues también hay que saber escuchar a Dios, no estar callado sin aburrirse. Estar callado no es sinónimo de aburrirse, es justamente cederle la palabra a Dios, es interesarnos por Él. Y con toda sinceridad, también hay que pensar si es que en el fondo hay algo que no quiero que Dios me diga.
¿No será que no te atreves a hablar con Cristo cara a cara por algo? Por eso, porque tienes miedo a tratar algún tema, porque no quieres cambiar tu vida. Y eso Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y claro, Dios, ¿cómo le va a hablar a un alma a la que le falta sinceridad para reconocer las cosas, a la que le falta la humildad, la docilidad? Dios no nos habla para entretenernos, digamos, ¿no? Por gusto, digamos. Una ley de la vida espiritual es que el alma que quiere que Dios se le entregue todo, se tiene que entregar también toda, ¿no? Sin dejar nada para sí. Dios se da al alma en la medida en que el alma lo quiera recibir. Podríamos decir en la medida que el alma lo quiera realmente escuchar. Y sí, pues, ¿no? Cuando Dios habla, no lo hace para decirme lo que quiero escuchar o lo que me va a hacer sentir bien. A veces me corrige, me desafía, me desconcierta, a lo mejor, porque necesita que me convierta, que salga de mi zona de confort o algo, ¿no? O me aleje de un peligro del que no me he dado cuenta. Y me invita siempre a amar, ¿no? Mm, habla para impulsarme a servir con más generosidad y a olvidarme de mí mismo. Siempre genera un diálogo estimulante, que al mismo tiempo nos llena de paz y de alegría. También una regla de la vida espiritual es que lo que quita la paz no viene de Dios. ¿Dónde hablar con Dios, ¿no? Ya que eh, estamos aprendiendo cómo podemos escucharlo, también sería importante, bueno, ¿y dónde se le escucha mejor? ¿No? Podría ser una pregunta. ¿Dónde debo ir acaso para escuchar mejor a Dios? Bueno, para la oración personal o la oración en familia puede haber un rincón de oración, por ejemplo, en la casa, con las Sagradas Escrituras, con alguna imagen que nos dé devoción. Ese es un lugar tanto para la oración personal, donde puede estar solo, tranquilo, donde se puede reunir también la familia ahora. Es un buen lugar. La iglesia es el lugar propio cuando se trata de la oración litúrgica, de la misa, de la celebración de la palabra de Dios, de la liturgia de las horas, de la adoración al Santísimo, pues, ¿no? Ese es el lugar, ¿no? Es también el mejor lugar, es la casa de Dios, especialmente, como les decía, cuando deseamos orar ante Jesús sacramentado. Podríamos decir que todas las veces que se pueda, rezar en la capilla donde se realiza la adoración al Santísimo Sacramento, por tanto, estar frente a frente con Jesús sacramentado, pues es el, incomparablemente el mejor lugar del mundo para hacer oración. No siempre se podrá estar allí, es verdad, y también es verdad que se puede hacer oración en cualquier lugar. Tampoco se trata de lugares exclusivos, ¿no? Es decir, solamente en la iglesia se puede hacer oración. También en la calle se puede hacer oración. Y la verdad que eso es parte de las enseñanzas de San José María, que cuenta su propia experiencia y lo pone en tercera persona en camino. Me has dicho alguna vez que pareces un reloj descompuesto, ¿no? Que estás frío a la hora de la oración y en cambio cuando menos era de esperar, en la calle, entre los afanes de cada día, en medio del barullo, del alboroto o en la quietud de tu trabajo profesional, te sorprendes orando. A destiempo, bueno, pero no desaproveches esas campanadas de tu reloj, ya se ve que es un reloj muy particular y el espíritu sopla donde quiere. Eh, el, eh, un episodio, digamos así, muy concreto de su vida es el del 16 de octubre de 1931, que él mismo lo cuenta, que pasó esto, ¿no? Quiso hacer su oración, quise hacer mi oración después de la misa en la quietud de la iglesia y no lo conseguí. En Atocha, en la estación de trenes, compré un periódico, tomé el tranvía y al escribir esto, a estas horas, al escribir esto, no he podido leer más que un párrafo del diario, porque sentía fluir la oración de afectos copiosa y ardiente, y así estuve en el tranvía y hasta mi casa. Ya ves, San José María intenta, aparentemente sin éxito, hacer la oración en un lugar recogido,
Y sin embargo, pocos minutos después, con toda la bulla de un tranvía lleno de gente, al empezar a leer las noticias del día, es arrebatado por la gracia de Dios y tiene la oración más subida que nunca tuvo, según sus propias palabras. Esto también nos puede pasar. Así que podemos tener multitud, digamos, de lugares, ¿no? Para hacer oración. Por supuesto, no se trata de buscar el lugar más cómodo para nosotros, simplemente por la comodidad, sino un lugar donde realmente, seriamente, sinceramente, nuestra alma pueda tener una mejor relación con Dios. Cada uno pues sabrá cuál es ese lugar. También antes de terminar y de pasar a las preguntas, pues quería pasarles un breve video que complementa un poquito lo que hemos visto aquí. Se llama justamente el silencio de Dios.